Andrea Bocelli. La verdad que ha callado durante décadas y que hoy, a los 66 años, decide revelar durante décadas. Andrea Bocelli ha conmovido al mundo con su voz inconfundible, una mezcla de fuerza lírica y emoción cruda que traspasa fronteras y barreras lingüísticas. Sin embargo, detrás de cada nota perfecta, de cada ovación de pie en los teatros más prestigiosos del planeta, siempre ha flotado en el aire una sensación de misterio, como si el tenor italiano guardara dentro de sí una verdad no contada. Hoy, a sus 66 años, Bocelli ha decidido hablar. Y lo que revela no solo sorprende, sino que toca una fibra humana universal. La historia de Andrea Bocelli no se entiende sin regresar al corazón de la Toscana, en el apacible pueblo de La Sterza, cerca de Pisa, donde la familia Bocelli llevaba una vida modesta entre maquinaria agrícola y viñedos. Su padre, Alessandro, se dedicaba a la venta de equipos agrícolas y a la producción de vino, mientras su madre, Edie, se encargaba del hogar. Todo parecía seguir el curso tranquilo de una familia rural hasta que un dolor insoportable cambió el destino de todos. Edie, embarazada de Andrea, comenzó a sufrir un fuerte dolor abdominal que la obligó a acudir de urgencia al hospital. El diagnóstico fue claro y devastador: apendicitis avanzada. La intervención quirúrgica era inminente y los médicos no tardaron en presentar un panorama sombrío. Tras la operación, le advirtieron que su hijo probablemente nacería con discapacidades graves. Aunque nunca lo dijeron directamente, la sugerencia era evidente. Interrumpir el embarazo era una opción médica viable. Pero Edie, con una convicción que marcaría el destino de su hijo, se negó categóricamente. Ni siquiera contempló la posibilidad. Así, el 22 de septiembre de 1958, Andrea Bocelli vino al mundo. Desde sus primeros días, la vida se le presentó cuesta arriba. A los pocos meses de nacido, le diagnosticaron glaucoma congénito, una condición que deterioró gravemente su visión. A pesar de ello, algo poderoso lo llamaba desde dentro: la música. Durante una de sus muchas estancias hospitalarias en la infancia, ocurrió un momento que definiría su vida. Desde una cama cercana, Andrea escuchó una voz que no parecía humana. Era tan potente, tan profundamente emotiva, que lo dejó paralizado. Miró a su madre con asombro y le preguntó: ¿qué es ese sonido? ¿Cómo se puede cantar así? Aquella grabación pertenecía a Franco Corelli, uno de los tenores más grandes de todos los tiempos. Años más tarde, Corelli no solo se convertiría en su ídolo, sino también en su maestro y mentor. En casa, Andrea encontraba consuelo en la calidez de Oriana, la mujer que trabajaba como cocinera para la familia Bocelli. Más allá de sus habilidades culinarias, Oriana fue uno de los primeros apoyos emocionales del joven Andrea. Tenía un cariño especial por él. Lo trataba con ternura, con la comprensión que solo se reserva a quien ha sido marcado por la vida demasiado pronto. La juventud de Bocelli no fue fácil. A los 12 años, un accidente durante un partido de fútbol le causó una hemorragia cerebral que terminó por arrebatarle la visión por completo. Pero incluso en la oscuridad total, Andrea encontró luz en la música. Empezó a cantar para pagar sus estudios de derecho. Se graduó. Incluso ejerció brevemente como abogado. Pero su verdadera vocación siempre fue la música. El camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de dificultades. Bocelli fue criticado duramente por algunos puristas del bel canto, quienes lo consideraban más un fenómeno mediático que un verdadero tenor. No obstante, su autenticidad y conexión emocional con el público le granjearon un lugar privilegiado en el corazón de millones. Uno de los momentos más memorables y paradójicos de su vida llegó cuando, el mismo día que falleció su padre, Bocelli fue invitado a cantar para el Papa Juan Pablo II. Ese día, con el corazón desgarrado por el duelo, se presentó ante el pontífice con la entereza de quien ha aprendido a transformar el dolor en arte. Su interpretación no fue solo una actuación, fue una plegaria cantada, una despedida íntima y universal. Pero, ¿cuál es esa verdad que Andrea Bocelli ha guardado por tanto tiempo y que ahora, a los 66 años, decide compartir? En recientes declaraciones, Bocelli ha confesado que, a pesar de su fama, de haber vendido más de 90 millones de discos y de llenar estadios alrededor del mundo, ha vivido con un vacío persistente, el miedo a no haber sido lo suficientemente comprendido, a que su historia personal quedara opacada por el brillo del personaje público. Hoy, Andrea Bocelli no solo es un símbolo de excelencia musical, sino también un testimonio viviente de resiliencia, de fe y de amor incondicional. La historia de su madre negándose a renunciar a él, su encuentro fortuito con la voz de Corelli, el dolor de perder a su padre en uno de los días más importantes de su carrera,
y esa inquietud interna que lo acompañó durante décadas conforman el retrato de un hombre que, más allá del escenario, ha sabido cantar con el alma, una pasión encendida por la música y una oscuridad irreversible. El camino que forjó al tenor inmortal. A pesar de las adversidades, Andrea Bocelli creció con un espíritu alegre, marcado por una determinación inquebrantable para superar cualquier obstáculo. Quienes lo conocían bien sabían que la música era su motor, su refugio, su consuelo. Fue precisamente Oriana, esa figura cálida y maternal de su infancia, quien, sabiendo del profundo amor del niño por el canto, le hizo un regalo que cambiaría su vida. Un disco con la voz de Franco Corelli. Sí, el mismo tenor cuya voz había escuchado por primera vez desde una cama de hospital. Esa voz que lo había deslumbrado y encendido una llama que jamás se apagaría. Años después, Corelli se convertiría en su maestro, su guía vocal, y en uno de los pilares de su carrera. Desde entonces, la pasión de Andrea por la música se volvió insaciable. Aprendió a tocar una amplia gama de instrumentos: piano, guitarra, flauta, saxofón, trompeta e incluso la batería. Cada nota era un escape, un viaje sensorial en medio de un mundo visual cada vez más borroso. Pero la música no era su única pasión. También sentía un profundo amor por la equitación, una actividad que le brindaba libertad, control y una conexión con la naturaleza que trascendía su discapacidad visual. Las tardes de su infancia transcurrían entre discos, melodías y ensayos. Cantaba con emoción las canciones que escuchaba por la radio o en los vinilos que recibía como obsequio. Participó en numerosos concursos infantiles de canto, donde su interpretación de O Sole Mio y otros clásicos italianos, que descubrió gracias a los discos del tenor y actor Mario Lanza, lo hacían destacar entre los demás niños. Pero la vida, que parecía haberle dado un respiro, volvió a golpear con fuerza. A los 12 años, Andrea tuvo que afrontar una de las decisiones más difíciles: dejar su hogar. Fue enviado a un internado especializado para niños con discapacidades visuales. Allí aprendió el sistema Braille y habilidades esenciales para desenvolverse en la vida. Pero la separación de su familia, ubicada a más de 300 kilómetros, fue desgarradora. Las noches en el dormitorio, compartido con otros 64 niños, estaban cargadas de soledad, silencios largos y preguntas sin respuesta. Bocelli ha confesado que, incluso hoy, después de recorrer los escenarios más majestuosos del mundo, nada ha igualado la felicidad que sentía cada vez que regresaba a casa tras aquellas semanas en el internado, pero lo peor aún estaba por llegar. Pocos meses después de su ingreso, mientras jugaba al fútbol con sus compañeros, un balón golpeó su ojo ya comprometido. Al principio, los médicos minimizaron el incidente. Todo parecía una simple contusión. Sin embargo, los estudios posteriores revelaron una realidad demoledora. El impacto había provocado una hemorragia cerebral, una especie de ictus que terminó por arrebatarle la visión por completo. A partir de ese instante, Andrea Bocelli vivió en una oscuridad total. Décadas después, en el estreno de su documental Because I Believe en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el tenor, quien también brilló con luz propia en el Festival de Viña del Mar 2024 y en la ceremonia de los premios Oscar, compartió una confesión tan inesperada como conmovedora. Durante muchos años, sufrí un miedo escénico paralizante, admite Bocelli en la cinta, con la serenidad de quien ha aprendido a mirar dentro de sí. Era un tipo de ansiedad que no podía describirse con palabras, un pánico feroz que se apoderaba de mí incluso antes de subir al escenario. Palpitaciones intensas, sudor frío, una angustia que no me soltaba hasta la última nota. Ese temor, según el propio artista, se debía en parte a su obsesión con la perfección técnica, algo que no siempre sentía haber alcanzado. El documental repasa su meteórico ascenso a la fama mundial, apoyado en entrevistas inéditas y material de archivo nunca antes visto, pero también profundiza en los pasajes más oscuros de su infancia, como la ceguera irreversible que lo marcó para siempre. De niño era extremadamente miope. Podía ver, sí, pero solo a muy corta distancia, recuerda Bocelli con nostalgia. Y fue justamente esa visión reducida la que le permitió reconocer por última vez los rostros de su madre, su padre y los colores del atardecer toscano. Todo eso desapareció a los 12 años, en aquel internado, tras el accidente que selló su destino. Pese a todo, Andrea jamás renunció a su sueño. Desde el silencio y la oscuridad, encontró luz en su voz, guía en los sonidos y consuelo en la música. Lo que para muchos habría sido una condena,
para él se transformó en una oportunidad, la de mirar más allá de lo visible, de sentir con el alma y de cantar desde lo más profundo de su ser. Del golpe que lo dejó en la oscuridad a la voz que iluminó al mundo. El nacimiento de una leyenda. Una mañana cualquiera, durante un juego escolar, Andrea fue asignado de forma inesperada como portero. No sé por qué. Nunca antes lo había sido. Recordaría años después con una mezcla de ironía y resignación. Fue su primera y única vez en esa posición. Y también fue el día en que todo cambió para siempre. La pelota impactó con violencia su rostro. El golpe fue tan fuerte que comenzó a sangrar de inmediato. El resto es historia, confiesa con una serenidad que solo los años y el coraje interior pueden otorgar. Fue, en sus palabras, el peor momento de mi vida. Su hermano, en el documental Because I Believe, lo narra con una solemnidad cargada de emoción. Fue entonces cuando cayó la oscuridad. Pero su madre, Eddie Bocelli, siempre ofreció una visión distinta. En una entrevista anterior, dejó claro que jamás permitió que la lástima definiera la vida de su hijo. Andrea nunca aceptó la compasión. Siempre decía, ¿por qué sentir pena por mí? Lo educamos con estos principios. Con valentía. Con gran coraje. Ese mismo coraje fue el que lo llevó, pese a la ceguera total, a seguir adelante con una determinación ejemplar. Bocelli se convirtió en discípulo del legendario Franco Corelli, el mismo tenor cuya voz lo había marcado de niño y cuyo primer disco le había sido regalado por Oriana, aquella figura entrañable de su infancia. Bajo la estricta tutela de Corelli, Andrea no solo perfeccionó su técnica, sino que también comprendió la disciplina implacable del mundo profesional. Corelli nunca le dio un trato especial. Nadie te hará concesiones allá afuera, le decía. Tu éxito dependerá exclusivamente de tu esfuerzo, tu constancia y tu pasión. Más allá de la técnica, Corelli le enseñó algo aún más valioso. El arte verdadero no nace de la perfección vocal, sino de la entrega emocional. Cantar, le repetía, no es solo emitir notas, sino desnudar el alma. Desde muy joven, Andrea Bocelli había sentido un amor profundo por el canto. Su primera actuación fue en un pequeño pueblo cercano a su ciudad natal. Con apenas 14 años, ganó su primer concurso de canto, Il Margherita d'Oro en Viareggio, gracias a su interpretación de O Sole Mio. Aquella victoria fue solo el inicio de una carrera que desafiaría todos los pronósticos. Tras terminar la secundaria en 1980, Bocelli optó por un camino más tradicional. Se matriculó en Derecho en la Universidad de Pisa. Durante el día asistía a clases, por la noche tocaba el piano en bares para ganarse la vida. Fue en uno de esos locales donde, en 1987, conoció a quien sería su primera esposa, Enrica Censati. A pesar del cansancio y las dificultades, nunca dejó la música de lado. Completó sus estudios, se graduó en Derecho y trabajó durante un año como defensor público. Pero el canto seguía latiendo dentro de él. El punto de inflexión llegó en 1992, de la forma más inesperada. El cantante de rock italiano Zucchero Fornaciari buscaba un tenor para grabar el demo de una canción llamada Miserere, que pensaba enviar al gran Luciano Pavarotti. La voz elegida fue la de Andrea. Cuando Pavarotti escuchó la grabación, quedó tan impresionado que le dijo a Zucchero, «Déjalo a él, esa voz es única». Lo que siguió fue el inicio de una colaboración legendaria. Bocelli y Pavarotti grabaron juntos Miserere, y la canción se convirtió en un éxito en toda Europa. En 1993, Bocelli se unió a Zucchero en su gira europea, donde no solo interpretó el dúo, sino que también comenzó a brillar con actuaciones solistas, entre ellas una poderosa versión de Nessun Dorma, de la ópera Turandot de Puccini. Fue precisamente durante la fiesta de cumpleaños de Zucchero ese mismo año cuando su destino volvió a dar un giro. Bocelli interpretó Miserere y Nessun Dorma frente a un público selecto. Y entre los asistentes se encontraba Caterina Caselli, una destacada productora y ejecutiva musical. Conmovida por su talento, lo firmó de inmediato con el sello Sugar Music, uno de los más importantes de Italia. En diciembre de 1993, Bocelli participó en la ronda preliminar del prestigioso Festival de San Remo, en la categoría Giovani, Jóvenes Talentos, interpretando Miserere. Su actuación no solo cautivó al jurado, sino que hizo historia. Obtuvo la puntuación más alta jamás registrada en esa etapa del certamen. Era oficial. La voz que había nacido en la oscuridad comenzaba a iluminar al mundo. Del descubrimiento al estrellato mundial. Andrea Bocelli y la voz que conquistó al planeta.
Tras su histórica victoria en la categoría de Nuevos Talentos en el Festival de San Remo de 1994, Andrea Bocelli no tardó en dar el siguiente paso que consolidaría su carrera. Apenas unos días después, el 28 de diciembre, hizo su debut en la música clásica en el Teatro Romolo Valli de Reggio Emilia, confirmando que su talento no solo pertenecía al ámbito del pop lírico, sino también al rigor exigente del repertorio operístico. El impulso no se detuvo. En febrero de 1994, volvió al escenario de San Remo, esta vez con la emotiva balada Il mare calmo de la sera. De nuevo, arrasó en la sección de Nuevos Talentos, rompiendo récords de puntuación. Este triunfo abrió las puertas a la publicación de su primer álbum, que llevó el mismo nombre de la canción ganadora. El disco fue lanzado en abril de ese mismo año. Entró rápidamente en el top 10 italiano y en apenas semanas recibió la certificación de platino. Bocelli ya no era una promesa, era una revelación. En mayo se unió al cantante pop Gerardina Trovato para una gira que reforzó su presencia en escenarios de toda Italia. En septiembre vivió uno de los momentos más simbólicos de su carrera. Actuó en el evento benéfico Pavarotti and Friends en Módena, donde interpretó una emotiva matinata de Ruggero Leoncavallo y cantó a dúo con el mismísimo Luciano Pavarotti la pieza napolitana Notte e Pescatore, en una de las actuaciones más comentadas de la velada. Ese mismo mes, Bocelli cumplió un sueño que venía gestando desde hacía años, su debut operístico. Lo hizo encarnando a Macduff, uno de los personajes clave en Macbeth de Giuseppe Verdi, en el Teatro Verdi de Pisa. Un debut intenso, dramático y simbólico en la tierra que lo vio nacer artísticamente. Y mientras su carrera ascendía, su vida interior también atravesaba una transformación significativa. Aunque se había declarado agnóstico durante muchos años, fue en 1994 cuando comenzó a redescubrir su fe católica. Según ha confesado en entrevistas, su lectura apasionada de los escritos de León Tolstoy, especialmente su visión espiritual del sufrimiento y el amor, lo inspiró a regresar a las raíces de su creencia. Desde entonces, la espiritualidad ha sido una parte esencial de su arte y de su identidad pública. Luego del impacto mediático de su presentación en San Remo 1994, Bocelli fue invitado a regresar al festival en 1995, esta vez como competidor en la categoría principal. Fue allí donde presentó Con te partirò, una balada cargada de nostalgia y belleza. Aunque solo logró el cuarto lugar, la canción tuvo un destino muy distinto fuera del certamen. Se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de su carrera. Con te partirò fue incluido en su segundo álbum, Bocelli, lanzado en noviembre de 1995, bajo la producción de Mauro Malavasi. El tema tuvo un éxito moderado en Italia, pero en Bélgica estalló. Se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos en ese país. En 1996, Bocelli lanzó su tercer álbum, Viaggio Italiano, un homenaje a la tradición lírica italiana. Ese mismo año ocurrió un encuentro que cambiaría el curso de su fama internacional. La soprano británica Sarah Brightman, mientras cenaba en un restaurante, escuchó Con te partirò sonando de fondo. Cautivada por la intensidad y la calidez de aquella voz, no tardó en contactar a Bocelli para proponerle una colaboración. El resultado fue Time to Say Goodbye, una versión en inglés de la canción, adaptada como un dueto. La interpretaron por primera vez en un emotivo homenaje de despedida al boxeador alemán Henry Maske. El sencillo debutó en el primer puesto de las listas en Alemania y se mantuvo allí por 14 semanas consecutivas, vendiendo casi 3 millones de copias y obteniendo una certificación de sextuplo platino. Aún hoy es el sencillo más vendido en la historia musical de Alemania, superando en más de 1 millón de copias al récord anterior. La voz de Bocelli se convirtió en sinónimo de emoción universal. En 1997, su éxito se trasladó a España, donde alcanzó el número 1 con Vivo por ella, un dueto con la cantante Marta Sánchez. La canción era la versión española de Vivo per lei, originalmente grabada con Georgia para su aclamada recopilación Romanza. También grabó una versión en portugués junto a la cantante brasileña Sandy. Más tarde ese mismo año lanzó Je vis pour elle, la adaptación francesa de Vivo per lei, en colaboración con la artista francesa Hélène Ségara. El tema fue un éxito rotundo en Francia y Bélgica, alcanzando la cima de las listas y convirtiéndose en el sencillo más vendido de Ségara y el segundo más exitoso de Bocelli hasta la fecha, después del fenómeno de Time to Say Goodbye. El 3 de marzo de 1997,
Bocelli se presentó en Hamburgo, Alemania, en un evento que marcaría un antes y un después en su consagración internacional. Andrea Bocelli. Más allá de la crítica, el tenor que conquistó el alma del mundo. Aquel verano en el que Sarah Brightman y Andrea Bocelli recibieron el premio hecho al mejor sencillo del año por Time to Say Goodbye, marcó el inicio de una gira sin precedentes. Bocelli ofreció 22 conciertos al aire libre en Alemania, llenando plazas y anfiteatros en un recorrido que desató la Bocelli-manía. El 31 de agosto de ese mismo año, cerró con un concierto inolvidable en Oberhausen, esta vez en un recinto cubierto, demostrando su capacidad para dominar cualquier escenario. Septiembre trajo otro hito. Un concierto especial en la Piazza dei Cavalieri de Pisa, su tierra natal, grabado para el especial A Night in Tuscany, con invitados de lujo como Fossati, Sarah Brightman y Zucchero. El evento, transmitido por la cadena estadounidense PBS como parte de su serie In the Spotlight, representó su entrada triunfal al mercado norteamericano. El público de Estados Unidos, poco habituado a los tenores italianos, se rindió ante su voz y su historia. El 14 de septiembre recibió el Echo Classic al álbum clásico más vendido del año por Viaggio Italiano en Múnich. Poco después, el 27 de septiembre, participó en el Congreso Eucarístico Internacional en Bolonia. Y el 19 de octubre, su voz volvió a resonar en el Vaticano durante el concierto benéfico Telefood, promovido por la FAO para concienciar sobre el hambre en el mundo. Su versatilidad, entre lo lírico, lo espiritual y lo popular, lo convertía en un fenómeno sin precedentes. El 25 de octubre, Alemania volvió a homenajearlo. Bocelli fue galardonado con el prestigioso premio Bambi en la categoría de música clásica. Su ascenso parecía imparable. La historia de Miserere, la canción que cambió su vida, volvió a resonar. Cuando Zucchero buscaba un tenor para grabar el demo de esa pieza que quería presentar a Pavarotti, fue Andrea quien grabó esa primera versión. Al escucharla, Pavarotti fue claro: no busques más, ya encontraste la voz. Finalmente, Pavarotti accedió a grabarla junto a Bocelli, y el dúo se convirtió en un éxito rotundo en Europa. Con solo un par de álbumes, Bocelli ya era una figura mundial. La crítica especializada, sin embargo, no fue siempre generosa. El New York Times, en una reseña sobre una de sus interpretaciones operísticas, afirmó: el color de su voz es cálido y agradable, pero le falta técnica para sostener y proyectar el sonido. Sus notas altas son débiles y sufre un control respiratorio deficiente. Críticas similares han aparecido durante décadas en revistas especializadas y suplementos culturales. Algunos puristas lo consideran más cercano al pop que a la ópera. Pero mientras los críticos discutían, Bocelli seguía llenando teatros y vendiendo discos como ningún tenor antes. Logró algo que pocos artistas líricos habían conseguido: romper la barrera entre la ópera y el gran público. Su voz emotiva, su carisma y su historia personal conectaban con millones que nunca antes habían escuchado una ópera completa. Andrea Bocelli es el artista de música clásica más vendido de todos los tiempos. Ostenta el récord del álbum clásico más exitoso por un solista y del álbum de ópera más vendido en la historia. Su impacto trasciende géneros y estadísticas. Es un fenómeno cultural, una inspiración humana. Pero no todo ha sido éxito. Uno de los momentos más duros de su vida llegó justo en un instante de gloria. Bocelli iba a cantar para el Papa Juan Pablo II. Un día antes del evento, su padre falleció. Su madre, con la entereza que siempre la ha caracterizado, lo llamó y le dijo: sigue adelante con tu misión. Andrea cantó con el corazón hecho trizas. Apenas terminó su actuación, tomó un coche y regresó a su casa para despedirse de su padre por última vez. Ese día marcó un antes y un después. Fue una de esas situaciones donde era esencial contener las emociones, confesó años después. Más allá del escenario, Bocelli también ha dejado huella como defensor de causas sociales. Ferviente católico, se ha manifestado públicamente en contra del aborto, compartiendo su propia historia. Los médicos le habían sugerido a su madre interrumpir el embarazo debido a las complicaciones, pero ella se negó. Es una historia que narra con firmeza, convencido de que su vida es fruto de la voluntad divina y no del azar. En entrevistas recientes, Bocelli ha sido claro. No se arrepiente de nada, pero admite que, si hubiera tenido visión, su vida habría sido menos dolorosa, menos difícil. Aún así, está convencido de que todo lo que ha vivido tenía un propósito. Somos lo que Dios quiere que seamos. Nada en este mundo ocurre por casualidad. Reflexiona con serenidad.
Y a los críticos les lanza una frase afilada. A veces, las personas encuentran extraordinarias las habilidades de otro porque no pueden entender su propia extraordinaria incapacidad. Porque para Bocelli, la música no son notas ni etiquetas, es emoción. El objetivo de la música es tocar el corazón y hacer al alma humana más receptiva, más fértil, para que crezcan nuevas semillas, ha dicho. A pesar de décadas de controversia, Bocelli sigue firme en su propósito, cantar para tocar corazones. Y en eso nadie puede negarlo, ha triunfado por completo. Andrea Bocelli, entre la evolución artística y la plenitud familiar, una voz que sigue transformando generaciones a pesar del tiempo, los logros acumulados y el prestigio internacional que lo ha acompañado durante décadas, Andrea Bocelli continúa sorprendiendo tanto a críticos como a admiradores. Su capacidad para reinventarse sin traicionar su esencia quedó demostrada una vez más, con el reciente lanzamiento de una nueva versión del clásico Vivo por ella, esta vez en colaboración con la estrella colombiana Karol G. Esta reinterpretación forma parte del álbum especial Duets, un proyecto que une a Bocelli con diversas figuras del panorama musical contemporáneo. La elección de Karol G como contraparte femenina en este icónico dueto no tardó en generar un encendido debate en redes sociales y medios especializados. Muchos fans de la etapa más clásica de Bocelli expresaron su desacuerdo, comparando de inmediato la interpretación de la colombiana con las de voces históricas como Marta Sánchez, Georgia o Hélène Ségara, todas ellas responsables de versiones anteriores del mismo tema que alcanzaron gran éxito internacional. Algunos argumentaron que Karol G, habituada a un registro urbano y un estilo pop moderno, no poseía la profundidad ni la técnica necesarias para una canción tan emocional y exigente. Sin embargo, otros sectores del público y la crítica musical aplaudieron la valentía de Bocelli al apostar por una figura ajena a la tradición lírica. Para ellos, esta colaboración representa un puente entre generaciones y estilos, una forma de mantener viva la esencia del repertorio de Bocelli sin perder de vista el presente musical. La entrenadora vocal y creadora de contenido Sie Dover, reconocida por sus análisis técnicos en YouTube, publicó una detallada reacción a la canción. En su video reconoció que el lanzamiento ha generado opiniones divididas, pero defendió la interpretación de Karol G. Si buscas a Marta Sánchez, no la vas a encontrar aquí, afirmó con claridad, recordando que, vocalmente, tanto Marta como Karol comparten un registro de mezzosoprano, lo cual hace que técnicamente puedan abordar la misma línea melódica. Dover también explicó que en la grabación se utilizaron herramientas digitales como Autotune y Melodyne para asegurar una afinación impecable. No hay notas desafinadas, no es posible. La canción está afinada digitalmente, puntualizó. No obstante, reconoció que este tipo de correcciones pueden reducir la expresividad emocional de la interpretación, restándole calidez y autenticidad. Por otro lado, la creadora de contenido musical, Victoria Almada, ofreció una visión más optimista. Para ella, la decisión de incluir a Karol G fue estratégica y acertada. Esta canción es un clásico que no debe quedar en el olvido. Revivirla con una artista tan influyente puede garantizar que nuevas generaciones la descubran y la hagan suya, comentó. Almada también defendió la calidad vocal de Karol G, indicando que su rango se adapta bien a los pasajes bajos de la parte femenina de la canción. Incluso se atrevió a decir que la colombiana se sostiene con soltura frente a la imponente voz de Bocelli. No porque pensara que no sabía cantar, sino porque está fuera de su zona de confort habitual, concluyó. Más allá de la controversia, el resultado final ha sido innegable. La canción ha generado un renovado interés en el repertorio de Bocelli, demostrando que su música no solo permanece vigente, sino que sigue abriéndose camino hacia nuevos públicos, adaptándose sin perder su identidad. Esa capacidad de adaptación ha sido uno de los pilares de su longevidad artística. Expandirse sin traicionar su esencia. Abrazar lo nuevo sin dejar atrás lo eterno. Amor, familia y legado. El corazón íntimo de Andrea Bocelli. Lejos de los focos, Andrea Bocelli es también un hombre marcado por el amor profundo, las pérdidas irreparables y una fe inquebrantable. Sus primeros pasos en el mundo artístico los dio cantando en bares de piano, espacios íntimos donde la música se fundía con las conversaciones y la nostalgia. Fue precisamente en uno de esos lugares donde conoció a Enrica Sensati, una joven estudiante que pronto se convertiría en su compañera de vida. El 27 de junio de 1992 se casaron. De esa unión nacieron Amos, 22 de febrero de 1995, y Mateo, 8 de octubre de 1997. Durante una década formaron una familia sólida, pero en 2002, sus caminos tomaron rumbos distintos y se separaron.
A pesar de ello, la relación entre ambos se ha mantenido respetuosa y centrada en el bienestar de sus hijos. Su vida, ahora marcada por el silencio y la lucha cotidiana, nos deja una lección invaluable. La fama puede ser efímera, pero el impacto humano y artístico perdura. Y si bien la enfermedad ha limitado quizás uno de los detalles más tristes que se ha dado a conocer es que Pilar rara vez sale de su hogar en Ciudad de México, donde permanece bajo cuidados permanentes. Su movilidad está severamente limitada y requiere asistencia para la mayoría de las actividades diarias. Ha transformado su residencia en un espacio adaptado a sus necesidades médicas, en el que cuenta con el apoyo de enfermeras, cuidadores y sobre todo de algunos familiares muy cercanos que han estado a su lado en todo momento. Su última aparición pública documentada data de hace varios años, y desde entonces, el deterioro ha sido visible y constante. La artista que alguna vez llenaba escenarios, que conectaba con miles de personas con su carisma y su voz, hoy vive alejada del mundo que tanto amó, luchando en silencio contra una enfermedad que no solo le ha robado su autonomía, sino que también la ha sumido en una especie de aislamiento forzado. Antiguos compañeros del grupo Garibaldi, como Patti Manterola y Sergio Mayer, han manifestado públicamente su preocupación. Ambos han declarado que han intentado ponerse en contacto con ella en más de una ocasión, aunque sin lograrlo, ya que la familia ha solicitado respetar estrictamente la privacidad de Pilar y su entorno. Aún así, el cariño y la solidaridad del medio artístico han estado presentes, con múltiples muestras de apoyo, mensajes en redes sociales y gestos que reflejan el profundo afecto que muchos sienten por ella. Epílogo del video. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia tan emotiva sobre Pilar Montenegro, una figura inolvidable que marcó con su voz, su energía y su presencia escénica a toda una generación de latinoamericanos. Su paso por la música y la televisión dejó huellas imborrables y aún hoy sus canciones siguen sonando en la memoria colectiva de quienes la admiraron. Hablar de Pilar es hablar de talento, de carisma, de lucha y también de humanidad, porque más allá del estrellato, su historia actual nos recuerda algo profundo y universal. La vida puede cambiar en un instante, y por eso es tan importante aprender a valorar cada momento, cada abrazo, cada palabra. Ella, que tantas veces nos emocionó desde un escenario, hoy necesita de nuestra empatía y respeto, no solo como fans, sino como seres humanos. Su lucha contra la ataxia, una enfermedad que aún hoy es desconocida para muchos, nos invita a crear conciencia, a informar, a compartir y a sensibilizar. Pilar no eligió este papel, pero su historia se ha convertido en una poderosa ventana para visibilizar el dolor de miles de personas que padecen enfermedades similares. Si este contenido te conmovió, te invitamos a darle me gusta, a suscribirte al canal y a compartirlo con tus amigos y familiares. Entre todos podemos seguir difundiendo historias que merecen ser contadas y realidades que no deben quedar en el olvido, porque detrás de cada artista hay una persona, y detrás de cada persona una historia que puede tocarnos el alma. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias humanas intensas y profundamente reales del mundo artístico. Un abrazo enorme y gracias de corazón por tu tiempo, tu atención y tu cariño.